¿Sí se puede ver? Sí, doctor, ¿se ve? Ya, perfecto. Vamos a empezar entonces la siguiente clase de lesiones malignas. Lesiones óseas malignas. Entonces, vamos a hablar esta clase de las lesiones óseas que son malignas, que son cáncer. Entre estas encontramos al osteosarcoma, al sarcoma de Ewing, a las metástasis, al mieloma múltiple y al condrosarcoma. También vamos a hablar un poquito del linfoma, que es un tumor poco frecuente. No antes sin mencionar que hay dos tipos de tumores benignos que pueden simular cáncer de hueso y que son el granuloma eosinófilo y la osteomielitis. Sí, estas dos entidades son simuladores de cáncer de hueso. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las características que uno tiene que evaluar? Vamos a hablar algo de los rayos X, que es lo primero que uno va a evaluar en un paciente que siente dolor en una extremidad, porque generalmente el cáncer de hueso ocurre en una extremidad. Una que otra ocasión puede ocurrir en los huesos del esqueleto axial, pero en la mayoría de los casos ocurre en los huesos del esqueleto apendicular, entonces en las extremidades. Entonces, lo primero que se toma generalmente es una radiografía. Seguido podría tomarse una tomografía y en última instancia una resonancia magnética para evaluar la extensión del tumor. La resonancia magnética es superior a la tomografía y a la radiografía para evaluar la extensión del tumor y el compromiso de las partes blandas. Eso es claro, ¿no? La resonancia magnética sí puede visualizar mucho mejor cuán largo, cuán extenso es el tumor y si abarca o no las partes blandas. Entonces, pero siempre se empieza con una radiografía. En la radiografía, incluso en la tomografía, se ven 4 características que deben de ser evaluadas. Uno, si existe o no existe destrucción de la corteza. Segundo punto, se debe de evaluar, o sea, de la corteza del hueso estamos hablando, ¿no? El eje de la lesión. ¿Cuál es el eje de la lesión? Si el eje de la lesión sigue el eje del hueso o está perpendicular al eje del hueso, ¿sí? La zona de transición. ¿Cuál es la zona de transición? ¿Qué significa la zona de transición? Eh, bueno, la zona de transición se aplica generalmente a las radiografías o a las tomografías y solamente cuando son lesiones líticas, o sea, en lesiones destructivas. En lesiones blásticas o formadoras de hueso no aplica la zona de transición. Entonces, la zona de transición quiere decir el lugar donde existe la anormalidad en relación a el lugar donde está el hueso sano. Esa zona es el límite, ese borde entre el hueso sano y el hueso alterado. Si ese límite es claro, es muy bien delimitado y uno puede delimitar hasta dónde llega la porción alterada de hueso, se llama zona de transición estrecha y generalmente denota una lesión benigna o una lesión no agresiva, digamos. ¿Sí? Si la lesión, la zona de transición, el lugar en el que termina la lesión ósea y empieza la parte ósea normal o el tejido óseo normal, es la zona de transición ancha, quiere decir que no se ve esa zona, no existe un límite claro entre hueso normal y hueso patológico. Ese tipo de zona de transición se llamará zona de transición ancha. Un claro ejemplo, un representante de una zona de transición ancha es el patrón permeativo. El patrón permeativo quiere decir, denota una zona llena de agujeritos, llena de huecos, parece un queso. Entonces, ese es el típico patrón permeativo y generalmente ocurre en el mieloma múltiple o en el sarcoma de Ewing. ¿Sí? Y denota una lesión agresiva, denota que es una lesión agresiva. De todas estas,
la zona de transición es la que mejor predice si una lesión va a ser agresiva o no. ¿No? Generalmente el eje de la lesión nos dice que si un tumor es agresivo, sigue el eje de la lesión hacia el eje mismo del hueso, pero eso es muy variable porque hay tumores benignos que hacen eso y hay tumores malignos que hacen lo contrario, entonces no sirve de mucho. La destrucción de la corteza tampoco es muy fiable porque evidentemente, cuanto más destrucción haya de la corteza, más probabilidad de que sea una lesión agresiva, como el osteosarcoma, pero hay algunas lesiones que producen destrucción en la corteza, como por ejemplo la osteomielitis, y no es un cáncer. Entonces, es un poquito no tan fiable esa característica del hueso. Entonces, hay otra característica que uno tiene que fijarse, que es la presencia o no de periostitis. ¿Sí? La periostitis quiere decir la reacción que hace el periósteo en relación a una lesión tumoral o no. Por ejemplo, cuando existe una fractura de un hueso, el periósteo reacciona, se engruesa y se calcifica luego. Ese tipo de periostitis es típicamente benigna porque es una periostitis gruesa. Y la periostitis maligna o agresiva es un tipo de periostitis delgada, y muchas veces laminada o en un patrón en rayos de sol o en capas de cebolla, le dicen algunos. Hay otros tipos que tienen en capas de cebolla y cuando ocurre eso son capas delgaditas y típicamente denotan una lesión agresiva. Bueno, hablemos de la destrucción, uno por uno, hablemos de la destrucción cortical, un aspecto que sugiere malignidad, pero también, como dijimos, se la puede ver en la osteomielitis, se la puede ver en el granuloma eosinófilo, incluso en el fibroma no osificante, que es el tipo de lesión benigna más frecuente, podría encontrar uno destrucción de la cortical, aunque no es una destrucción como tal, sino que es un adelgazamiento tan fino, pero tan fino, que parece que estuviera rota la corteza del hueso, pero en realidad es que está adelgazadísima. Entonces uno piensa que está rota la corteza, hay una destrucción cortical y muchas veces cuando es muy, muy delgadita, muy fina, no está rota y a veces se trata de un fibroma no osificante que habíamos dicho que es un tipo de tumor benigno que no se debería de biopsiar. Muy bien, entonces vamos bueno, perdón, aquí hay... uy. Bueno, vamos a hablar un poquito de esta otra característica, que es el eje de la lesión, que habíamos dicho que no es muy útil, no sirve de mucho. La periostitis, lo habíamos hablado ya claramente, la reacción del periósteo a una agresión, se la puede ver, por ejemplo, en una fractura, se la puede ver en tumores benignos también, en malignos, en infecciones, en trauma. La diferencia entre agresiva y benigna es el tiempo que actúa el factor agresivo. Cuando es una periostitis agresiva, el factor irritante actúa en forma aguda, actúa en forma rápida y aguda. No da tiempo de consolidar, o sea, no da tiempo de que el periósteo se engruese y se consolide. Entonces, el periósteo se calcifica y da un aspecto en rayos de sol o en un aspecto lamelado en capas de cebolla, ¿sí? Luego les voy a mostrar ejemplos, cómo se ve una periostitis agresiva y cómo se ve ejemplos de una periostitis gruesa que denota benignidad. Muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos un dibujito muy bonito en el que vemos cómo se ve una periostitis de aspecto benigno. Fíjense, este es el hueso, esta es la corteza del hueso, esta es la médula del hueso. Ha habido un engrosamiento del periósteo que se ha vuelto hueso, se ha formado como hueso, se ha calcificado y es gruesa y es homogénea. Típicamente ocurre esto cuando hay una fractura o cuando hay una infección, ocurre esto. Mientras que cuando la reacción del periósteo es delgadita, como en capas de cebolla o laminadas, como en este caso, ya uno habla de una
reacción agresiva. Este es un tipo agresivo. Peor si existe una lesión ósea. Por ejemplo, en esta no hay lesión ósea, no hay lesión ósea, solamente la reacción del periósteo. En este hay una lesión ósea lítica y hay una reacción del periósteo en capas en rayos de sol o en cepillo, algunos le llaman en cerdas de cepillo. Esto es típicamente muy agresivo, es una reacción del periósteo agresiva, muy agresiva. Si además de la lesión ósea existe una destrucción de la corteza, una lesión cortical, una rotura de la corteza y una reacción del periósteo en rayos de sol o laminada o en cepillo, es una reacción, una lesión, se trata de una lesión muy agresiva, ¿no? Algunos le llaman triángulo de Codman, porque cuando se rompe esto, parece un triángulo la reacción del periósteo, entonces le llaman triángulo de Codman. Estas son las imágenes equivalentes radiográficas, por ejemplo, de una reacción del periósteo gruesa, como esta, en esta zona donde está la flecha, una reacción del periósteo en rayos de sol. Fíjense cómo hay una lesión del hueso y hay una... Aquí sí, miren, fíjense cómo hay un triángulo de Codman aquí. Ven un triángulo de Codman bien delgadito aquí y una reacción en cepillo o en rayos de sol. Aquí hay otro triángulo de Codman, ¿no? Una masa de partes blandas parece que se asocian. Y en la proyección lateral también se ve este periósteo, parece unos pelitos que salieran del hueso, en realidad es el periósteo, la reacción del periósteo agresiva. Bueno, si peor, existe una destrucción de la corteza en el hueso y hay una reacción del periósteo aquí, aunque no sé si ustedes lo ven, pero aquí hay una reacción del periósteo agresiva, delgadita, y una destrucción del hueso y una masa lítica, pues obviamente, y es un niño, fíjense que no ha terminado de osificar, bueno, debe ser un joven de unos 14 o 15 años, no ha terminado de osificar la fisis del fémur, y aquí se ve una lesión típicamente agresiva. En un joven, en un niño, es típico de un osteosarcoma. El osteosarcoma es muy, muy típico de personas jóvenes, de niños o de jóvenes menores a 18 años. Este es otro ejemplo de una infección. Fíjense, la reacción del periósteo es esta lámina gruesa que se extiende al lado de esta lesión lítica del hueso. Podría tratarse de una lesión, ¿no? Fíjense que este también es un niño, es un húmero, ¿verdad? Todavía no ha terminado de osificarse el húmero, y acá se ve una lesión lítica, pero la reacción del periósteo es gruesa, es gruesa. Quiere decir que esto ha tardado meses o semanas en formarse, no como esto que ha tardado días o pocos días o semanas y no le ha dado tiempo de volverse grueso al periósteo. En este caso sí se ha vuelto grueso y ya te está diciendo, esta no es tan agresiva o no, por lo menos no parece un cáncer. Entonces esto sí es una infección, esto sí era una infección, una osteomielitis, ¿no? Del húmero y con una periostitis de tipo benigna, de tipo no agresiva, digamos. Este es un granuloma eosinófilo, bueno, ese es el patrón permeativo que habíamos dicho, con múltiples huequitos en el interior del hueso. Fíjense que apenas se ve un poquito de reacción del periósteo de tipo agresiva, pero lo llamativo es esto, el patrón permeativo y la zona de transición que es ancha, que uno no puede decir dónde termina y dónde empieza. Fíjense, más o menos por aquí empieza, pero no estoy tan seguro. ¿Entienden? Aquí también hay un patrón, una zona de transición no muy clara. Entonces, ese es el tipo de zona de transición, lo que habla de zona de transición. El más fiable de todas estas, entonces habíamos dicho que es la zona de transición, es el indicador más fiable. Y solo se aplica para radiografías y tomografías y en lesiones líticas. Cuando es ancha, habíamos dicho que es agresiva, y cuando es como el patrón permeativo que habíamos hablado. Y cuando es estrecha, normalmente se trata de una lesión benigna, ¿no? Bueno. Aquí está un dibujito de patrón permeativo que son múltiples huequitos. Aquí podemos ver un típico patrón permeativo con múltiples huequitos en una lesión lítica. Bueno, esto ya lo hemos visto. Vamos a ver esto que es una lesión lítica benigna. De hecho, son lesiones de fibromas no osificantes. Fíjense cómo es diferente. Primero, no está
rota la corteza, aunque algunos digan que aquí parece que se hubiera roto la corteza, se hubiera lesionado la corteza. Al parecer está adelgazada, pero no está rota. Es una lesión lítica, sí, pero no hay una masa de partes blandas, no hay una reacción del periósteo adyacente. Aquí hay otra lesión, tampoco hay una masa de parte blanda, no, tampoco hay una lesión en rayos de sol, aquí tampoco. Entonces son lesiones líticas de patrón benigno. Tampoco hay, la zona de transición es francamente estrecha. Fíjense que uno puede decir hasta dónde llega la lesión y desde dónde empieza el tejido óseo normal. Aquí también, aquí termina y de aquí para acá es tejido óseo normal. Aquí también lo mismo, tenemos una zona de transición claramente estrecha, ¿no? Aquí, por ejemplo, la zona de transición, ¿dónde? ¿Dónde? Aquí, no sabemos dónde empieza y dónde termina. Aquí tampoco, aquí como que tampoco, no sabemos, no se ve muy claramente, aunque unos digan por aquí, pero no sé, y aquí, tal vez aquí o tal vez aquí, no se ve claramente dónde termina y dónde empieza la zona de dónde empieza y dónde termina la normalidad, ¿no? Entonces, esa es la zona de transición. Muy bien, vamos a hablar ahora qué tipo de tumor es. La edad es mucho, las estadísticas es mucho en tumores óseos. Una persona que tiene menos de 30 años, incluso yo me atrevería a decir menos de 25 años, lo más probable es un sarcoma de Ewing o es un osteosarcoma. Entre 30 a 40 años podría tratarse de un fibrosarcoma, un sarcoma parosteal o un linfoma óseo. Y si tiene más de 40, metástasis, mieloma múltiple o el condrosarcoma. Esto, digamos, es el tipo de tumor de acuerdo a la edad. Lo típico del osteosarcoma es que sean jovencitos de 15, 18, 17, 14, 10 años. Esa es la edad típica, ¿no? Son jovencitos, son niños que están haciendo deporte, ¿no? A esa edad todos los papás nos hacen hacer deporte o uno va porque le gusta hacer deporte, a jugar fútbol y dice, papi, me duele mi pierna o me duele mi brazo, mi rodilla me duele, algo, no sé, creo que me he caído, pero no me acuerdo cuándo me he caído, no me acuerdo, me sigue doliendo, a la semana siguiente otra vez, papi, me sigue doliendo, mami, me sigue doliendo. Entonces ahí recién van a consultar y a veces piden una radiografía, veamos qué hay en la radiografía. Y ese es el paciente típico de un osteosarcoma, ¿no? Entonces, el sarcoma de Ewing habíamos dicho que se presenta más que todo como un patrón permeativo. Ya, entonces hablemos del osteosarcoma. Es el tumor más frecuente después del mieloma múltiple. Es el tumor maligno más frecuente. El mieloma múltiple es el tumor maligno más frecuente del hueso, estamos hablando, ¿no? El segundo es el osteosarcoma. Existen dos tipos de osteosarcoma, el primario y el secundario. El más común es el primario de estos dos. El primario se trata de personas menores de 25 o 30 años, generalmente ya les he dicho, personas jóvenes, son lesiones líticas o destructivas con esclerosis del hueso neoformado, o sea, con un patrón osteoide, con un patrón formador de hueso, o sea, vas a ver una lesión lítica destructiva, pero con calcificaciones dentro del tumor. Eso es lo que te quiere decir, ¿no? Puramente líticos solamente son los telangiectásicos. Y son pocos. Dentro de los osteosarcomas hay una variante que se llama telangiectásicos. Esas variantes son puramente líticos, o sea, son totalmente destructivos y no tienen calcificaciones o son muy poquitas las calcificaciones que tienen. Son espacios llenos de sangre. 60% de los osteosarcomas ocurre alrededor de la rodilla, o en el fémur, o en la tibia, o en el peroné, que están alrededor de la rodilla. Los secundarios se trata de personas que son mayores de 40 años, que han sido sometidas a radioterapia, o se trata de una degeneración de una enfermedad de Paget, ¿sí? Esos son los osteosarcomas secundarios. Entonces, habíamos dicho que hay una variante del osteosarcoma que se llama osteosarcoma telangiectásico, que es un tumor lítico, predominantemente lítico, y se trata de ¿por qué se le llama telangiectásico? Porque tiene cavidades llenas de sangre, cavidades que tienen septos y que estos septos realzan en la resonancia o en la tomografía, esos septos realzan porque tienen vasos y están llenos de cavidades de sangre, ¿no?
El osteosarcoma paraosteal es un tipo de osteosarcoma que se origina en el periósteo. Se origina no en el mismo hueso, sino en el periósteo que está al lado del hueso. Es también raro este tipo de osteosarcoma, pero cuando ocurre este tipo de osteosarcoma, es difícil diferenciarlo o uno puede confundirlo fácilmente con un desmoide cortical. ¿Qué es un desmoide cortical? Simplemente es una abulsión. ¿Qué significa abulsión? Un arrancamiento, una fractura por arrancamiento del hueso. Digamos, tú tienes mala suerte, estás haciendo deporte y haces un movimiento brusco, una barrida, qué sé yo, y ¡pum! Justo se desgarra el hueso, digamos, la inserción del gemelo en la corteza del fémur. Arranca un pedacito de hueso, ese pedacito de hueso arrancado, tú, ay, me duele, ya qué será, lo dejas pasar, pasan 2, 3 semanas, te sigue doliendo, te toman una radiografía, ese huesito arrancado puede confundirse con un osteosarcoma parosteal y hacer que te amputen la pierna pensando que es un osteosarcoma parosteal y en realidad era un desmoide cortical, un arrancamiento de un pedacito de hueso por un movimiento que hiciste. También puede confundirse con una miositis osificante. La miositis osificante es la calcificación del hueso que no se sabe por qué ocurre, a veces es por una lesión ósea, lesión muscular, por un desgarro muscular, y se calcifica a veces, y esa calcificación podría confundirse con un osteosarcoma parosteal. Muy bien, entonces, esta es una imagen, por ejemplo, de un osteosarcoma parosteal. Este es un osteosarcoma parosteal, aquí se ve la reacción del periósteo y una lesión del periósteo de tipo fina, ahí como unos pelitos ahí. Este es un osteosarcoma parosteal. Pero fíjense, este es una miositis osificante. Esta persona se le calcificó una parte del músculo vasto intermedio y esta calcificación se ve así. Uno podría, si es que ocurriría por acá, por ejemplo, uno podría confundirlo con un osteosarcoma parosteal. Aquí hay una abulsión. Este es un ejemplo típico de una abulsión, de un desmoide cortical. Se arrancó un pedacito de hueso, tic, se arrancó. Fíjense, aquí se ve una parte blanda que va hacia allí. Arrancó un pedacito y puede confundirse con un osteosarcoma parosteal. Bueno, lo menos común es que las lesiones blásticas como esta se traten de cáncer normalmente o de un osteosarcoma. Normalmente no ocurre esto, pero normalmente son líticas, pero alguna vez podría sí tratarse una lesión blástica, tratarse de un osteosarcoma. Las lesiones, del sarcoma, vamos a hablar ahora del sarcoma de Ewing. En el sarcoma de Ewing, que es un tipo de cáncer generalmente que ocurre en menores a 25 años, también es un cáncer típico de los niños, de los jovencitos. Entonces, frecuentemente la periostitis en este tipo de cáncer se la da en capas de cebolla. Fíjense, hasta el 60, casi el 60% de los casos tiene la periostitis en capas de cebolla o en láminas, laminada, le dicen algunos. Generalmente el patrón del sarcoma mismo es un patrón de tipo permeativo. Fíjense, el 76% de los casos es un patrón permeativo. Se localiza más frecuentemente, solamente el 40% en la diáfisis. El restante puede ocurrir en la epífisis o en la metáfisis. ¿Sí? El diagnóstico diferencial es con el granuloma eosinófilo y con la infección. Este sarcoma es doloroso, duele. Entonces, aquí vemos un ejemplo típico de un sarcoma de Ewing. Aquí se ve una lesión permeativa, francamente, y múltiples huequitos, parece que estuviera polillado este hueso. Y lo llamativo es esto, fíjense esta reacción del periósteo. Si pueden ver ahí unas láminas, a ver, voy a detenerme otra vez, aquí, donde está mi flecha, ahí van a ver unas láminas delgaditas que vienen desde arriba hasta abajo. Esas láminas son la reacción del periósteo de tipo agresiva. Ahí se ven las laminitas. A ver, otra vez las voy a señalar. Ahí están, esas laminitas. ¿No? ¿Ven esas laminitas así en capas de cebolla? Ya, es una lesión agresiva. Y acá se ve otra, mejor todavía en el fémur. Igual, fíjense, este es en la metáfisis. Vean esta reacción del periósteo, que parecen unas láminas, unos cabellitos parecen ahí y aquí también. ¿No?
reacción del periósteo agresiva. Y hay una lesión medio lítica, medio blástica, y no se ve muy claro, pero esta reacción del periósteo es la que te dice esto es agresivo. Bueno, otra lesión, una lesión destructiva, fíjense, esta también activa y está destruyendo la corteza. De hecho, hasta aquí nada más se ve corteza, también solo aquí, pero fíjense, no se ve corteza para dónde quedó la corteza, no hay una corteza ahí, se ve un patroncito ahí como en pelitos, como cerditas de cerdas de cepillo y una lesión destructiva asociada a partes blandas, ¿no? Es un niño, fíjense que las fisas no se han fusionado, un niño de unos 8 años, 10 años tal vez. Aquí vemos osteosarcoma, una masa calcificada. Este es el tubo, y fíjense cómo se calcifica, la parte calcificada de todo esto. Este es nuestro sarcoma, ¿no? Este es un sarcoma de Ewing. Este es nuestro sarcoma. Muy bien. Entonces, sí, no todos son blásticos, perdón, todos son líquicos, algunos son blásticos. Fíjense, el hueso blanco, 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 y hay una masa de partes blandas. Fíjense cómo en la realidad sale la masa de partes blancas, como una masa blanca. Y lo llamativo, el triángulo de Codman. Fíjense, este levantamiento del periósteo, delito del delito, y hay unos, como unos pelitos ahí, como en sol naciente. Esa es la reacción del periósteo agresiva, ¿no? Bueno, hablemos ahora del linfoma óseo. El linfoma óseo tiene características similares al sarcoma de Ewing, pero sin síntomas. Supuestamente no tiene dolor, o la mayoría de los pacientes no tienen dolor, pero ocurre típicamente en personas de 50 a 60 años. Tienen más edad las personas que tienen un linfoma óseo. Es poco frecuente el linfoma óseo, por si acaso es uno de los menos frecuentes. Probablemente lo vayan a ver en su vida, pero ocurre el fémur y ocurre generalmente en el fémur y en la pelvis. Puede tener cualquier patrón, pero el más común es lítico y el patrón permeativo. Por eso decimos que se parece mucho al sarcoma de Ewing. Es un sarcoma de Ewing, pero en personas de 50 a 60 años, el linfoma, ¿no? Presenta también adelgazamiento cortical y la reducción del periósteo típicas de una lesión agresiva. Fíjense cómo hay una lesión en la muñeca de esta persona, en la que existe una lesión lítica destructiva. Aquí se ha roto la corteza, está en la epífisis del radio. Le hacemos una tomografía y se ve una lesión destructiva. Aquí está francamente destruido la corteza del hueso y la masa se ha salido hacia la parte blanda adyacente. Si se realiza una resonancia magnética, se ve que es una lesión hiperintensa en T2. Esta es una secuencia, perdón, hiperintensa en secuencia T1 con contraste. Aquí está con contraste y realza la masa de parte blanda, aunque no tiene un patrón destructivo tipo, digo, permeativo. Este no es un patrón permeativo típico, aunque hayan unas bolitas negras por ahí, como que medio intermedio ahí. Algunos de los linfomas se manifiesta solamente como un colapso, como una fractura del hueso. En una persona de 50 a 60 años es un poco infrecuente, más si es un varón, porque generalmente esto ocurre en personas arriba de los 70 años, generalmente son mujeres, ¿no?, que han llegado a la menopausia, pero en una persona, digamos, de 50 años, y más si es varón, una vértebra que colapsa no es algo frecuente y es, no, o sea, no es por osteoporosis, en otras palabras, no es por osteoporosis, tiene que ser otra cosa. Entonces hay que investigar que si hay un tumor asociado ahí. Entonces, en algunas resonancias se puede ver en T2, algunas veces brilla, bueno, normalmente brillan los tumores ahí en T2, ahí en el cuerpo vertebral, una lesión. Algunas veces son múltiples también, como en este caso hay una lesión múltiple. Habíamos dicho que algunos de los tumores también tienen, ¿cómo se llama esto? Secuestro, ¿no? En la parte central de esta lesión lítica hay un puntito blanco que es un pedazo de hueso flotando, que es un secuestro óseo, ¿no? Muchos de los linfomas óseos se asocia a masa de parte blanda. En la resonancia es la mejor para delimitar la parte blanda y la extensión del tumor. Fíjense que el tumor llega hasta la parte media del fémur en este caso, y este es el tumor, es hipointenso en T1 y se asocia a una masa de parte blanda. Fíjense cómo hay una masota ahí al lado de parte blanda asociada al tumor, que es el mismo tumor. Bueno, hablemos ahora del condrosarcoma.
La anterior clase habíamos hablado del condroma, del encondroma, que es el hermano benigno del condrosarcoma. El maligno se llama condrosarcoma y habíamos dicho que la única forma de diferenciar un condrosarcoma de un encondroma es porque el condrosarcoma duele, mientras que el encondroma no duele. Es la única forma, porque por lo demás es igualito. Puede haber o no puede haber periostitis, puede haber o no puede haber destrucción. La matriz condroide calcificada típica del condrosarcoma o del encondroma se ve en estos tipos de tumores. Algunos le llaman calcificaciones en copos de nieve. Fíjense, aquí está. Esta es una lesión. Fíjense cómo hay unas lesiones blásticas, o sea, lesiones calcificadas que parecen copitos de nieve dentro de la medular de este hueso o de este otro. Para mí esto sería un encondroma, pero si la persona me dice estoy con dolor, me está doliendo, ya hay que pensar, es maligno, que es con condrosarcoma. Fíjense, este patrón, habíamos dicho que es difícil diferenciarlo a veces de un infarto óseo, ¿no? El infarto óseo tiene forma desde una viborita, parece una viborita, mientras esta es más difusa, más como que por parches, ¿no? Un parche, otro parche, otro parche, otro parche. No es tan alineada como el infarto óseo. Muy bien. Aquí terminamos entonces el tema de tumores óseos malignos. La próxima clase vamos a ver artritis y la subsiguiente vamos a ver lesiones traumáticas del músculo esqueléticas. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, hasta luego, doctor.